O hasta el sonido suena parecido al de las películas. ¿Qué tal, amiguitos? Saludos, bienvenidos a otro coloquio chante con su amigo el chino. Em, Últimamente he estado, quizá obsesionado no es la palabra, pero he estado pegado con la idea de el cambio de perspectiva en general. Como uno no es que necesariamente cambie, como que, bueno, como dicen por ahí, cualquier cosa nunca menos facho. Uno puede cambiar un poco y como que su rango de ideas y perspectivas o de manera de ver las cosas puede cambiar. Pero de vez en cuando hay un contraste súper interesante en cómo uno cambia la perspectiva. Generalmente con cosas que son, no sé si permanentes, pero que no tienen la oportunidad como de rebatir o como cambiar, ¿cierto? Una de esas cosas, por sobre todo, son las películas y la mayoría de las obras de arte que, como bien dicen por ahí, quedan para el resto del tiempo, inmortales. Y bueno, es un tema súper particular que ocurre en un contexto también particular, que es con las dos películas que voy a hablar el día de hoy. Películas que desde cierta perspectiva son súper similares. Obviamente estamos hablando de, obviamente digo como si fuera muy obvio, de Arrival, de Denis Villeneuve y Contact, de Robert Zemeckis. Es de Zemeckis, ¿cierto? Yo me acuerdo que lo anoté, güey. Pero, puta, siempre se me termina olvidando. Como que anoto y después no abro el... Sí, como decía, y por supuesto más famoso porque está basada en una novela de Carlito Sagan o Carl Sagan. Ambas películas tienen una estructura bastante similar en la cual llegan, no, bueno, en Arrival llegan los extraterrestres. ¿Cuál es el término como menos o como políticamente correcto de decir extraterrestre? Extraterrestre, ¿cierto? Eso está bien, vienen de fuera de la Tierra. En Arrival llegan los extraterrestres y crean la confusión, la hecatombe obvia, que es lo que ocurriría. Y la película se trata de una lingüista tratando de comunicarse con ellos. Toda la película se trata sobre ello. Sobre ella, porque tiene experiencia declasificando lenguajes. Y es todo sobre cómo los seres humanos se pueden conectar con estos extraterrestres. Que de partida no se comunican de manera tradicional, sino que se comunican a través de símbolos. Por otra parte, en Contact, lo que ocurre es que el contacto no es con las criaturas en sí, sino que es con una señal. De una manera mucho más científica quizá, yo no soy científico, pero de una manera que se siente mucho más científica, mucho menos conflictiva. em, los científicos como que reciben o captan una comunicación que viene desde el espacio. Y obviamente eso también genera todos los conflictos sociopolíticos de la misma forma que ocurre en Arrival. Y toda la película se trata sobre no en tratar de decodificar el mensaje que es parte de la película, pero toda la película se trata de... bueno, aquí está no de más decir que esto es full spoilers. Contact tiene una progresión un poco más progresiva, por decirlo de alguna forma. Pasan más cosas y tiene como un escalado mucho más amplio que Arrival. Arrival es básicamente declasificar el lenguaje, ¿cierto? Para poder tener el contacto y asegurarse de qué es lo que están haciendo los extraterrestres. En Contact es un poquito más progresivo, entre que encuentran la señal, entre que tienen todos los tejemanejes políticos, después descubren parte de la señal, se empieza a complejizar la señal y todo eso termina en un tercer acto de la película que tiene que ver como con una volada que no tiene, ya como que supera todo el tema. Bueno, es extraño pensar que estas películas se separan por tanto tiempo y por tanto concepto. Se ven distintas, se sienten distintas, pero al mismo tiempo hablan más o menos de lo mismo. Que en una como apreciación sencilla es el primer contacto.
cómo lidiar con el primer contacto. Ahora bien, bueno, el que no sabe que el primer contacto es como el concepto de cuando nosotros terrícolas tengamos nuestro primer contacto con alguna inteligencia, raza o ser viviente extraterrestre fuera de nuestro planeta. Ahora, dos formas de ver el primer contacto que se sienten similares, pero a la vez se sienten disimilares. Y ahí es donde entro yo como espectador, en este caso en particular. La primera vez que vi Arrival fue como curioso, porque como que tengo una perspectiva antes y después de verla. Como que antes de verla, creo que fue la primera película de Denis Villeneuve que vi. Pero cuando vi Arrival, por ponerlo de manera sencilla, me destruyó así. Arrival me destruyó. Era como que al final de la película así como que corrían las lágrimas y era como no puedo creer lo hermoso que es esta película y el mensaje y lo frustrante y lo crudo que es como ver esas como instancias en que los personajes dentro de la película, especialmente de carácter político, como que se niegan a cooperar. Era como que yo veía a Rival y pensaba, pero ¿por qué no se ayudan? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no? ¿Por qué, cómo se llama? Eso, ¿por qué no cooperan? Es como, no, cuidamos nuestros secretos y seguridad nacional y todo. Y me recuerdo así, como si fuera ayer, así. En el pecho cerrándose, se me cerraba el pecho y era como la frustración de ver como lo que realmente pasaría, que es lo bueno de la película, verlo de esa manera y tener ese miedo real de que, pucha, cuando esto ocurra, de aquí a quizás 100, 200, 300 años más, quién sabe, cuando esto ocurra en el futuro, esto va a ser exactamente lo que va a pasar. Se van a meter la política, se le van a meter los intereses nacionales, se van a meter como los egos. Entonces esa sensación se quedó conmigo, así firme, firme como atada a mis experiencias o recuerdos de Arrival. Bueno, vamos por una película y después vamos con la otra. Salta años después, hasta que veo Arrival nuevamente este año. Y todo eso, todos esos recuerdos, todo eso como yo me siento a ver Arrival y me siento con una perspectiva de, oh, ¿sabéis qué? Voy a quedar destruido de nuevo. No pasó nada. No pasó absolutamente nada. Y es como que a la medida de que iba ocurriendo la película, y sigue siendo una maravillosa película, en especial porque tiene un espíritu súper acogedor, ¿cierto? Como una idea, un desplante, y tiene como un norte muy, muy cálido, muy humano, como todas las películas de Denis Villeneuve. Tiene como un norte que en último término es súper conciliador y es súper lindo. Pero no me llegó tanto porque, digámoslo de cierta forma, no sé si la inocencia se murió o qué cambió con el pasar de los años, pero como que ya fue así, ¿sabéis qué? Todos estos tejemanejes políticos, todas estas tonteras van a pasar. Es como que, whatever, me rendí. Me rendí así. No hay escapatoria a esto. No hay escapatoria a cómo va a ocurrir eventualmente, cómo va a ocurrir el primer contacto. No hay escapatoria a los intereses políticos, no hay escapatoria a los egos. Entonces como que verlo en película eh, no le quita lo triste que es que esa ficción sea más realidad que ficción. Ese es el tema. Lo que logró eso, sin embargo, fue hacer que mi enfoque se moviera desde el proceso
del primer contacto y todas estas cosas que estoy mencionando con respecto a las reacciones que tendría el resto de la sociedad hacia el final. En el final de Arrival tiene un giro que es como... no sería incorrecto decir que es el giro hacia lo fantástico. En resumidas cuentas, los extraterrestres venían a enseñar un lenguaje que si tú eras capaz de entenderlo, ibas a ver el tiempo de manera no lineal. Esto se devuelve completamente hacia el personaje principal de Amy Adams y a su experiencia privada de vida, haciendo que una película que empieza súper grande y con súper impacto termine súper pequeña. Hay implicaciones importantes, por ejemplo, porque te muestra en la película que ella se dedicó después a enseñar el idioma de los octópodos, creo que se llaman. Después ella se dedica a enseñar ese idioma. Y me era inevitable pensar, ¿qué significa eso? Entonces después mucha gente veía el tiempo de manera no lineal. De verdad es que se me hizo más conflictivo el mensaje de Arrival viéndola ahora y enfocándome en el final de, porque claro, como un viaje personal de desarrollo, descubrimiento del protagonista, está bien, pero esto es ciencia ficción y el 90% de la película lidia con la parte como real de esta ciencia ficción. Dejémoslo ahí y movámonos rápidamente a Contact. Contact tiene muchas cosas similares. Están también los egos, están también las reacciones, pero todo eso antes del clímax de la película está contado de una manera mucho más como centrada, como mucho más, hasta podría decirse de alguna forma realista. Siento que aún hay mucha más performance en personajes como el de James Wood, en representación de lo político. Hay escenas que son extremadamente obvias, como una de las escenas en que Jodie Foster va llegando a la base y literal te muestran un pupurrí de reacciones como los religiosos, los hippies, uno tras de otro de una manera casi tan comédica. Entonces tiene mucho de presentación más surreal, o sea, más real en comparación a lo surreal de Arrival. Es casi obvio. Pero viendo Contact hoy, no sé por qué eso se me hace más práctico. De nuevo, el disclaimer acá que estamos mucho pensando en cómo cambia la perspectiva de uno como espectador ante este tipo de obras. Y el punto es que como que siento que no hay necesidad de mostrarte el aspecto dramático o pegarte en el pecho por lo triste de las reacciones que van a hacer. Basta con que yo te las muestre. Basta con que yo te las muestre y como que su crueldad está implícita. En Contact, las ideas dispares y las reacciones como más extremas al primer contacto son explícitas, son obvias y yo diría que hasta es posible criticarlo como muy obvio a ratos. Pero bueno, el 90% de la película se desarrolla de manera súper similar a lo que es Arrival, están los conflictos, ¿cierto? Hay un poquito más de imaginación, obviamente, considerando de que en Contact no vemos las naves, no vemos extraterrestres, como que en Contact es todo tan ñoño. No es que en Arrival no lo sea, pero en Contact es como una película mucho más ñoña. Y bueno, viendo todo eso, tuve exactamente la misma sensación que con Arrival. Es como, ya sabéis que ya el estrés de la reacción de la sociedad ya me da lo mismo. Está súper bien hecho. Claro, hay comentarios que son un poco más interesantes. Porque Contact dedica gran parte de su discurso al espacio de la fe. Y eso es un espacio que obviamente por su carácter mismo es mucho más complejo de entender y es mucho más rico de reflexión. Pero si llegamos al final de la película, al igual que en Arrival dijimos que era aprender el idioma, te daba la opción de
de ver el tiempo de manera no lineal. En el final de Contact, descubren dentro del mensaje los planos para crear una suerte de nave espacial. No sé si ahí creo que estoy mal, ¿cierto? Ahí no es nave espacial porque no es una nave que está para viajar al espacio, sino que es como una suerte de vehículo interespacial, una cuestión así. Pongámosle. Pero bueno, esos detalles no son importantes. Lo importante es que Jodie Foster se sube ahí, logran construir esta máquina y esta máquina la transporta a través de como un wormhole, como no queda muy bien explicado para los científicos en la película. La idea es que viaja miles de años luz y tiene una experiencia extraterrestrial, ¿cierto? Donde una raza extraterrestre le dice... Es chistoso porque le dice que su mensaje es que no estamos solos. Aquí es donde de verdad como que las dos películas se van a lados diametralmente distintos. Como dije sobre Arrival, eso queda ahí. Ella tuvo esa experiencia, es muy personal, muy sobre lo que le pasa al personaje en particular y te deja implícito de qué es lo que pasó con la gente que aprendió también ese idioma y fue capaz de también ver el tiempo de manera no lineal. En Contact, esta weá está mucho, mucho mejor hecha. Porque el personaje principal viaja a través del espacio y el tiempo, vuelve y nadie le cree. Y la película lo hace explícito. Le dicen, ¿cómo te podemos creer a ti que tuviste esta experiencia siendo que no traes ninguna evidencia? Y ahí ocurre una genialidad en Contact, en que de manera efectiva se mezcla, comillas, mezcla la fe y la ciencia. Y ahí tú entiendes por qué durante la película se le dio tanto espacio al concepto de la fe. Porque claro, ella vuelve de esta experiencia interdimensional sin ninguna prueba y les dice, mira, aceptar esto como un hecho, aceptar que no estamos solos, va a cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra perspectiva como sociedad, pero tú tienes que creer en ello. Y obviamente está el contraste de la fe que ya tenemos y cómo mucha gente la cree sin tener evidencia. Y evidentemente uno podría criticar de que Contact está haciendo implícito el hecho de que las religiones son buenas de alguna forma, porque tú tienes que creerla en la medida de que aspiran a hacer que nuestra sociedad sea mejor. Podría ser, ¿cierto? Podría ser ese un caso tanto de crítica como de props para la película en sí. Pero, ¿dónde está el problema? O no sé si tanto un problema, pero ¿dónde está como el meollo del asunto? En cómo estas películas con estructuras tan similares terminan siendo tan disimilares. Y ahí de nuevo introduzco el concepto de uno como espectador. Yo no había visto Contact antes de ver Arrival cuando Arrival salió. La vi como Arrival después Contact. Y ahora en revisitarla, también lo hice Arrival y después Contact. Y en ese entonces, como mencioné antes, Arrival me afectó mucho y me gustó demasiado. Pero aplicando los mismos preceptos de Contact al final de Arrival, uno piensa, si el personaje de Amy Adams, o si no hubieran puesto a los extraterrestres y todo el proceso de aprender su lenguaje hubiera ocurrido de manera remota, como ocurre en Contact, como que hubiera sido más o menos lo mismo. Como que también le hubieran exigido pruebas a Amy Adams, también la hubieran puesto en tela de juicio.
Y esa manera de pensamiento, esa em, como muletilla, como vivir a través de esta como posible evidencia que es que las naves están ahí, verlo de esa forma progresivamente me hizo... Es que no quiero decir que no me gustó Arrael, pero la vi como una debilidad, lo vi como un defecto. Como que todo lo explícito de Arrival, como que lo empecé a ver como un defecto. Se me pareció como un defecto, se me pareció como algo que diluye la experiencia. Y en último término, el clímax de la película, Amy Adams descubriendo el tiempo no lineal y descubriendo que todo lo que estaba haciendo en ese momento era como una suerte de circular, ¿cierto? Todo lo que vivió y todas las decisiones que estaba tomando en ese momento iban a llevar a una sola cosa. Y obviamente el, comillas, mensaje era que, bueno, ella sabía de que iba a tener una hija, sabía de que iba a fallecer de formas como dramáticas. Es como, ella aceptó el sufrimiento y ella aceptó porque, bueno, fue maravilloso. Es como, a pesar de que yo sé de que esto va a terminar en tragedia, es una suerte de alegoría a la vida misma. Yo aceptar vivir esta tragedia por eso. Y eso está bien, pero no tiene el carácter universal que tiene Contact. Y como que ahora uno personalmente que se está achicando, que tu vida es más pequeña, es como... como que es difícil no... Es difícil prestarle ropa a esa idea. Ya no voy a decir de que estoy 100% seguro a dónde están todos los caminos actuales de mi vida y que nunca me va a pasar nada similar al protagonista de Arrival. No lo puedo decir, pero en la medida de que uno ve esa posibilidad menos plausible, la película entera se te hace menos impactante, se te hace menos interesante. Es como la experiencia de ella en particular. ¿Y por qué esto es importante? Porque la conclusión de la película le baja el perfil a todo lo que pasó antes. Y ahí se va construyendo más o menos una matemática de reacción, de relación entre público y película. No tienes estas expectativas de vida o estas expectativas dramáticas de tu propia vida. No, o has perdido ese como estrés o ese miedo a las reacciones de la sociedad ante un primer contacto. Ya eso es obvio. Son como dos cosas, dos elementos de la película que piden mucho de ti. Piden mucho de ti, piden de ti que te frustre, que te enoje y que te mortifique que el mundo vaya a reaccionar como evidentemente va a reaccionar. Pide mucho de ti que veas tu vida de una forma dramática o que veas tu vida de una forma así como mi historia es tan trágica. Te pide esas cosas. Te las pide porque definitivamente la película no te las va a dar. Porque el clímax de Arrival te quita agencia como espectador. Porque tú no puedes imaginarte ver el tiempo de manera no lineal. Eso es muy ficción y muy poco ciencia. No puedes imaginarte, no puedes ponerte en esa posición. Entonces, si perdiste la capacidad de ponerte en la posición, comillas, dramática de la protagonista, onda para poder tener esa reacción independiente de ver o no ver el tiempo lineal, ¿cómo más podéis disfrutarlo eso? Ahora, si saltamos hacia el otro lado, si saltamos hacia Contact, el mensaje de Contact es trascendental.
Es trascendental al individuo, es trascendental al presente, es trascendental a la ciencia y a la ficción. Y tiene muchas más capas en las cuales cualquier persona es capaz de entender. Hace las preguntas más apropiadas a cómo sería el primer contacto. Recuerdan que mencioné cómo la expresión en Contact de cómo reaccionaría a la sociedad al primer contacto es como súper estándar, es como hasta media obvia. Y es por eso, porque ¿para qué voy a perder tiempo complejizando o haciendo como grandes discursos de algo que es obvio? Es tan obvio que el espacio entre Contact, creo que Contact es como del 97, Arrival que es como el 2000 tanto, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo, cosa de pensar en eso. En la escena que dije de Contact, en que Jodie Foster va llegando a la, ¿cómo se llama? A la base y ve religiosos, ve hippies, ve anarcos, ve nazis, como que ve a todos reaccionando de distinta manera. Esa escena podría fácilmente estar en Arrival. De exactamente la misma manera. Exactamente la misma manera. Entonces, ese es un factor que en ambas películas para mí ya queda como nulo. Filo, no voy a pensar en eso. Bueno, entonces pensemos en el giro final de ambas películas. Como lo hice con Arrival, ¿cierto? Pensemos en el giro final, pensemos en el mensaje final, en el cual la ciencia y la ficción quedan en ese teje-maneje que a los que nos gusta el género siempre está ahí. ¿Cierto? Esa como constante discusión entre la ciencia y la ficción. ¿Y qué decidimos adoptar de ello? Obviamente en el caso de Denis Villeneuve muestra mucho lo que es él como creador, como mucho más humano dentro de lo individual, como humanitario de esa forma. En el caso de Contact y bueno, Carl Sagan, es un aspecto mucho más filosófico, es un aspecto mucho más universal. Sigue siendo ficción, sigue siendo el momento en que la ciencia salta a la ficción, pero las preguntas de un guión como el de Carl Sagan, la ciencia con la ficción no tienen como un salto diametral del todo a la nada. Que es como, si aprendes este idioma, vas a ver el tiempo de manera no lineal. Ese es un salto de fe tremendo. En el caso del guión de Contact, es más sencillo. Es una pregunta. Como buen científico, ¿cierto? Que era Carl Sagan. La conclusión es una pregunta. ¿Qué tal si esto ocurrió? ¿Qué tal si? ¿Qué tal si ocurre el primer contacto? ¿Qué tal si ocurre el primer viaje intergaláctico? ¿Y qué tal si esto no ofrece ninguna evidencia? ¿Cómo esto afecta a la sociedad? ¿Cómo respondo yo a eso? ¿Cómo se juega la ironía de que de repente todo el mundo, incluso los agentes de la fe, empiecen a pedir evidencia de la nada? Esa pregunta es súper impactante y es súper importante. Es como los mismos agentes de la fe, los defensores de la fe que creen no sé, Diosito y los ángeles y San Camilo no, Grande Camilo, yo creo en el Camilo, que creen en los santos y esas cosas, vienen después a pedir evidencia. Vienen a pedir evidencia de aquello que ellos tienen miedo o de aquello que ellos piensan que puede destruirlos. Y hay un juego de curiosidad súper interesante en Contact. Y a la buena usanza de Carl Sagan y compañía, no te, no te dicen un the end. No te dan una respuesta. Y ahí uno diría, pucha, ¿y por qué son más interesantes
las preguntas que las reflexiones. Porque son más interesantes las preguntas que las reflexiones. Porque las reflexiones como que dependen mucho más del contexto, que en este caso es la película. Y como que las preguntas dependen más de lo que pasa después. Como que yo voy a reflexionar sobre lo que vi en la película y esos son mis parámetros. Pero voy a preguntarme, ¿cierto? O en la medida de que la pregunta funciona, es que algo está más allá de la película. Y en último término es súper curioso pensarlo de esa forma, porque somos espectadores viendo películas. Y es súper plausible como que cambiar estas como apreciaciones de ambas películas. Y efectivamente es algo que yo hice, efectivamente es algo que yo viví. Tener diametralmente distintas reacciones a ambas películas, dependiendo de el punto en la vida que está y del tipo de no sé, de prejuicios, preconsideraciones, ideas preconcebidas que uno tiene antes de enfrentarlas. Pero lo que queda en evidencia por sobre todo es que en ciencia ficción es mucho más provechoso, entrete y, y dentro de todo como que realmente más interesante seguir el camino de las preguntas. Y de verdad es ahí donde se alberga la real dificultad de escribir cosas como esta. En hacer las preguntas apropiadas y como tirarlas al éter, a la existencia. Ese es como el tema, ese es como esa es como la genialidad. Saber escribir preguntas. Cuando muchos de los parámetros previos a estas mismas preguntas son iguales, que es por el cual decidí hablar de Contact y Arrival juntos, muchos de los parámetros son iguales. Muchos de los elementos de ambas películas son iguales. La forma en que se hacen preguntas y las cosas que deciden presentar y las cosas que deciden comentar son iguales. Llegan a conclusiones diametralmente distintas. Y llegan por decirlo así, una editorial totalmente distinta en cómo concluyo yo mi historia, en cómo decido yo dar como las lecciones de mi historia. Y en último término, en cómo decido yo que mi idea dentro de mi película se expanda más allá de mi película. Y ahí está el problema con Arrival hoy por hoy. Es difícil expandirse más allá, considerando que el clímax y la conclusión de la película está tan atada al personaje principal. Es como... volvemos sobre el tema. Cualquier persona entonces que después aprendió cómo, cómo hablar de octópodo, tuvo la capacidad de ver el tiempo de manera no lineal. ¿Cualquier persona? No cualquier persona. El personaje de Amy Adams no era cualquier persona. Y uno puede decir, bueno, el personaje de Jodie Foster tampoco era cualquier persona. De acuerdo, pero la conclusión de la aventura de Jodie Foster no se limitó a ella. Se limitó a una pregunta que la trascendió a ella. ¿Le creemos o no le creemos? ¿Cachai, no? Entonces, esa diferencia particular, ese contraste tan extremo, definitivamente te llama a ti como espectador a hacerte la pregunta. Valga la redundancia, he dicho pregunta varias veces. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Algo que te rete, que rete tus principios? ¿O
no sé cómo decir esto sin como que suene que estoy mirando en menos al trabajo de Denis, pero es como, prefieres que algo que te rete, que te haga pensar, o algo que te haga pensar del fin de la película en adelante, o algo que te haga sentir de manera muy intensa durante las 2 horas que dura la película. Pero una vez que termina la película, de hecho a mí se me había hasta olvidado el final de Arrival. Se me había olvidado el final de Arrival porque es como muy conveniente, de alguna forma. Como que de alguna forma como que sucede y es como... Hasta uno lo puede ver como visualmente Amy Adams va teniendo como esas pequeñas como revelaciones. No de fe, ojo, no de fe, pero como que a la medida que se va como construyendo su vocabulario octapodo en general va teniendo así como flashazos y despertares, así como plup, 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 plup. Hasta eso es medio conveniente. Pero en Contact, toda la como comillas ciencia está ahí. Si es que, si es que el mensaje tuviera esto, si es que el mensaje fuera así, si es que... Y no es algo que, bueno, yo no sé si es posible o imposible, no soy científico, pero no es algo que sea completamente imposible. Y esa es como la marca de la buena ciencia ficción, ¿cierto? Es algo que tú te puedes imaginar como plausible. Mandaron los planos para lograr hacer este transporte interdimensional porque ellos lo descubrieron. Claro, o sea, si uno que se quiere meter como a la sintonía final de la cuestión, uno puede decir ya, y eso funcionaría con metales de la Tierra y no sé, la clase de energía que eso generaría, etcétera, etcétera. No es tan 100% científico al fin y al cabo. Pero, pero de alguna forma sigue siendo creíble. Entonces la pregunta perdura. La pregunta perdura cuando la emoción se queda quieta, se queda estática. Entonces, en ese carácter, cuando viste Arrival, en mi caso, cuando viste Arrival y sentiste esas emociones súper fuertes que te llevaron casi a las lágrimas, fue esa vez, pues, esa ocasión, esa situación, ese estado emocional. Después ya más de viejo, más cínico, como con menos, por decirlo así, eh, esperanza o ilusiones, como que veía esa cuestión y soy como más apático, así. Entonces las emociones mostrándose que son como la clave de la película y la marca de Denis, no están las emociones ahí, puta, llega ahí con el contraste del carácter de ciencia ficción y es menos creíble, es menos disfrutable, es menos trascendente. Pero en Contact, como está enfocado en la idea, como está enfocado en la pregunta, es una película que va a vivir por siempre. No voy a ser yo andar diciendo que una es mejor que la otra, esta es mejor. No, 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 no vamos a llegar. No vamos a llegar a eso. Ambas me siguen gustando, ambas son grandes películas, ambas las disfruto mucho. Pero ahí está, la evidencia se da por sí sola. Las preguntas hechas en Contact y la proposición de Contact va a seguir siendo relevante hasta el día en que eventualmente ocurra el real primer contacto. Eso. En cambio, las ideas en Arrival, cuando ocurre el primer contacto y no hablen los extraterrestres con círculo, pucha, las ideas de Arrival van a ser menos relevantes. Porque como dije anteriormente, ya todo el aspecto de lo social y todas las reacciones negativas y cosas así que ocurren, van a ocurrir igual. Entonces como que nadie va a decir, oh, ocurrió como en Arrival. Nah. Porque hay muchas más formas de básicamente, o sea, no es que haya muchas más formas, sino que hay muchos más trabajos ficticios que lidian con el mismo tema y lo proponen de la misma forma y queda en evidencia de que nuestra sociedad sucks.
Y suquea tanto que cuando de hecho ocurra, si te sorprendiste, eres muy incrédulo. O quizá teníais mucha esperanza, no sé, weón. ¿Te imagináis? Bueno, lo cierto es que yo también lo he mencionado más de una vez. Parte de mí es de ese tipo de persona que cree de que con mucha esperanza, cuando el primer contacto ocurra, no vamos a ser tan sacos de wea. Y en ese sentido, ni Arrival ni Contact te ofrecen una respuesta esperanzadora. Entonces, bueno, falta una tercera película en la cual eso sea así. Este es el primer contacto. Nos unimos todos por el bien de la humanidad. Supongo que ahí yo soy el incrédulo. Y no sé por qué esa incredulidad se abraza a la impermanencia de las preguntas por sobre a lo intenso de las emociones. Supongo que depende de la circunstancia o cómo te pille. Y en esta ocasión me pilló del lado de las preguntas, no me pilló del lado de las emociones. A pesar de que actualmente me considero una persona mucho más emocional que nada. Pero bueno, hablando de emociones, se acerca el final del año. Así que estamos así como raspando la existencia por mensajes positivos. Y ambas dos películas, por mucho que te muestren lo más horrible y lo más feo de nuestra sociedad, aún así terminan con mensajes de esperanza. Aún así terminan con mensajes de humanidad. Así que cualquiera de las dos que uno decida ver, y ahora es mejor, no es mejor momento que ahora para verlas. Siempre. Ambas películas son súper trascendentes. Contact mucho más que Arrival, pero ambas son relevantes. Siempre lo serán porque en último término lidian con lo humano. Y no creo que la separación sea como radical entre Contact preguntas y Arrival emociones, pero así las vi yo ahora este año y cada quien está dispuesto a verla a su manera. Y si alguien logra encontrar estas preguntas más trascendentales en Arrival, sin tener que depender de los aspectos de la trama de la película, básicamente el lenguaje, sin tener que depender de ese ese corte de ciencia ficción, por favor que me lo diga. Porque para mí, esa conclusión de dejar de ver el tiempo de manera lineal es muy difícil de empatizar. Es muy difícil de empatizar. Así que si alguien me puede hacer la traducción, jaja, no pun intended, bienvenido sea. Por lo pronto, los dejo viendo sus películas. Véanlas más, escuchen más, lean más. Y quizá algún día nos veamos en el primer contacto. Nos vemos en la caravana de Contact. Nos vemos ahí en el puesto que haya en videojuego o algo así. O para hablar del Señor de los Anillos. Por lo pronto, ahí se ven. Cuídense. Gracias por escuchar. Bye.